Bueno, pues ya vamos a iniciar con esta primera parte de la explicación de los temas que quieren preguntar. Y pues uno de los primeros temas es el tema de las proporciones que me pidieron. Y yo básicamente ocupo como proporciones dos medidas. Una de ellas es para el alto del rostro, es la nariz. En este caso, la foto de Marie, ella, vamos a ver que el alto del rostro mide casi, o tiene como referencia 3 narices. Por eso los retratos se dividen en tercios. Entonces yo ocupo la nariz a partir de la base de las cejas, de esta parte de aquí. Aquí. Entonces aquí tenemos la nariz medida. Pueden ver que de la base de la nariz al mentón, pues ocupa casi una nariz, y de donde tomamos la medida a la frente también es casi una nariz. La otra medida que ocupo es el ojo. Voy a ocupar este ojo que se ve completo, y las medidas pues son las siguientes, ¿no? Entre los dos ojos hay más o menos un ojo de distancia. Del ojo del lagrimal a la aleta de la nariz es igual un ojo. De la punta de la nariz al labio inferior, a la base, es casi un poco más de un ojo. Igual lo puedes medir de acá. El ancho de la boca puede tener más o menos un ojo, ojo y medio. Puedes verlo aquí. Es casi 2 ojos. Y la altura del labio inferior con el mentón es también más o menos la distancia de un ojo. Pero ¿cómo yo puedo entender estas proporciones en un rostro promedio? La respuesta, primero que nada, es entendiendo qué es lo que hay en la imagen. Y bueno, en esta imagen, si yo te pregunto qué es lo que hay aquí, puede que tú contestes algo como una imagen, una cara y cosas por el estilo, cuando en realidad pues no hay nada de eso. Lo que tenemos en esta foto solamente es información. Y una vez que yo entiendo que lo que hay aquí es información, solo tengo que saber qué tipo de información necesito saber para poderla pasar a la hoja de papel. Para esto yo requiero un método para extraer la información y para poderla representar de la misma forma. En este caso yo ocupo la cuadrícula porque es un método que a mí me permite esquematizar o aprender a esquematizar el rostro de una forma geométrica, porque lo que hay aquí es información geométrica, antes que nada. Y una vez que entendemos cómo expresar la información geométrica en un esquema geométrico del rostro, voy a poder pasar al siguiente paso, que es la representación gráfica de esta información. O sea, primero entendemos cómo expresar una imagen en 2D, en 2 dimensiones, y luego pasamos a las 3 dimensiones, que sería el objetivo final del dibujo. Y bueno, pues vamos a poner la cámara en este lado, primero, para explicar cómo se entienden las proporciones. Basándonos en lo que ya les expliqué de las medidas, si yo represento, por ejemplo, algo como esto, podemos entender esto como un esquema geométrico de un rostro. Y es algo sumamente escueto, pero contiene todos los elementos del rostro que ya mencioné. Tenemos los ojos, la nariz y la boca representados.
cuello aquí. Así. Y a partir de aquí, por ejemplo, si yo puedo realizar estos esquemas, lo que sigue sería representarlo como si fuera, armarlo como una figura de palitos. Esto es muy escueto, no tiene muchas medidas, pero, por ejemplo, a partir de aquí yo tengo que ir únicamente moviendo los ángulos para que vayan quedando cada vez más cerca del objetivo final. Si yo ocupo mi regla, que no tiene que ser una regla, pueden ocupar cualquier cosa, un palito o un pedazo de papel para marcar las medidas. Solamente toman las medidas que ya habíamos dicho y empezar a ver si las proporciones son las que les había comentado. En este caso, obviamente, en el primer intento no van a coincidir al 100%, pero con la práctica esto se va a ir, esto se va convirtiendo en una destreza, en una habilidad, el poder colocar las proporciones únicamente de vista. ¿Y qué método podemos emplear para esto? Yo les había comentado que uso la cuadrícula y aquí tengo justamente una hoja ya cuadriculada que debe contener exactamente los mismos cuadros que la fotografía para que esto funcione. Voy a girar la cámara un poco para que podamos ver la hoja completa. Y lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, en mi foto, es encontrar los ángulos utilizando los cuadros, al mismo tiempo que los represento en la hoja. Por ejemplo, así está bien. Voy a ocupar mi lápiz y puedo ocupar una varita de madera para ver, por ejemplo, los ángulos del rostro de Marie. Desde la silueta, puedo empezar aquí y empezar a ver los ángulos que tengo. Una forma de hacerlo más preciso es hacerlo cuadro por cuadro, pero eso te va a impedir que desarrolles lo que yo llamo la visión angular, que es lo que te va a dar la habilidad de poder captar todo el rostro como un esquema de ángulos. Los esquemas de ángulos, pues, los vamos a representar así. Coloco aquí la varita para ver el ángulo. No te preocupes por los pelitos y estas cosas, preocúpate únicamente por las partes que son más visibles a simple vista. Entonces puedo representar el primer ángulo aquí y ocupar los cuadros como referencia, pero los tengo que dividir en fracciones y ver que, por ejemplo, que el primer ángulo empieza más o menos aquí y va desde más o menos pasada la mitad. Esta es la mitad del cuadro, arriba de la mitad viene de aquí y llega justamente a más o menos un tercio del siguiente cuadro y trazarlo. No te preocupes porque las líneas queden derechas, ese no es el punto todavía. Primer ángulo, el siguiente ángulo. Obviamente tú tienes que ir viendo que los ángulos sean correctos. Y así continúas. Y te vas así con todo el rostro. El resultado final debe ser un esquema de ángulos que ya lo tengo aquí hecho. Y sería algo así. Esto no tiene cuadrícula, esto lo elaboré rápido antes de llevar a cabo el video. Pero una vez que tienes este esquema de ángulos, para practicar la visión angular o la forma en la que los dibujos deberían verse una vez hechos ángulos, porque es muy difícil anticipar cómo se debe ver y más juzgar si está bien o mal, más allá de que tenga bien las proporciones, las formas individuales de cada uno de los objetos, como por ejemplo que este ojo es un poco más pequeño que este, que tiene los ojos un poco caídos hacia los lados, ese tipo de cosas, pues no es tan fácil verlas a simple vista como si tuviéramos una vez ya el esquema de ángulos. Entonces, una vez que tengo el esquema de ángulos, lo que vas a hacer es la técnica que yo llamo Sketch Gym, que es como el gimnasio del sketch, que es empezar a trabajar de forma rápida
la representación de estos esquemas angulares. Entonces, ya que tengo este esquema de ángulos, lo que hago es copiarlo rápido, sin fijarme mucho al principio, únicamente tratando de observar y usando como coordenadas pues, los espacios negativos, es decir, las formas que se crean en la parte del fondo de la hoja. Entonces tengo que empezar de forma rápida a representar estos ángulos y copiarlos. La idea es que no te quedes mucho a pensarlos, sino que lo hagas rápido. Lo que me importa más es la parte del rostro, no tanto el tema de los contornos, ¿no? Entonces, vamos aquí, así. Ve que, por ejemplo, en los ojos igual ocupa un esquema angular sin darle mucha importancia, por ejemplo, en un principio a la posición o al tamaño, ¿no? Esto lo vamos a corregir posteriormente, pero de entrada solo queremos entender lo mejor posible cómo se representan estos objetos, ¿no? Mientras trabajas aquí, tienes que trabajar también en alinear los objetos con coordenadas. Las coordenadas son, por ejemplo, que la alita de la nariz pues va siempre a alinearse cerca de los lagrimales del ojo. Entonces, donde tú colocas un ojo, va a ir colocada también cerca la alita de la nariz. Y si hay coordenadas que te cuesta trabajo entender, ocupa tu varita para ver justamente dónde se alinean y puedas esquematizar o representar estas formas un poco más fielmente. Igual, lo mismo pasa con las alturas, pero te digo, esto lo vamos a hacer posteriormente. O sea, no es un trabajo que vayas a lograr inmediatamente. Aquí lo que tenemos que entender es que estamos estudiando, no estamos queriendo terminar el dibujo fielmente desde el inicio, sino entender cómo esto se trabaja desde cero. De cualquier forma, si tú ocupas o estudias con este método, desde un inicio los resultados del parecido a la imagen original van a ser hasta 50% más cercanos al resultado de lo que sería hacerlo de una forma intuitiva, o sea, sin método, y únicamente usando los ojos como guía. Claro que en el primer intento o en los primeros intentos vas a cometer errores, pero no te preocupes. El objetivo de estos ejercicios es que tú entiendas o puedas ver objetivamente dónde está el error para que lo puedas corregir posteriormente. A partir de aquí, la imagen es como una figura de palitos chinos que vamos a ir acomodando, ocupando, por ejemplo, la varita. Vamos a poder ver las diferencias en las posiciones de los ángulos y poderlas corregir. También vamos a poder entender las proporciones o los tamaños reales de la imagen. Por ejemplo, yo ocupo mi dedo para poner aquí el ancho de esta forma y lo veo acá. Veo que me quedó más larga y lo que voy a hacer es únicamente mover los ángulos a la posición correcta. Disculpen el trazo tan tembleque, pero tengo la cámara enfrente, tengo el teléfono y me estorba para tener un pulso más firme.
pero espero que de todos modos quede bien. Y empiezo a corregir todos los ángulos del rostro. Entonces, por ejemplo, este lo veo que me quedó bien, pero me quedó más abierto. Este va más arriba y va un poco más cerrado. Este un poco más para acá. Este va un poco más abajo. Y por ejemplo, este ángulo está alineado con el ojo. Toda la información que ya no ocupas, pues la vas descartando, todas las correcciones que vas haciendo. Y es muy importante también, por ejemplo, no tocar el papel con los dedos, porque eso te va a dar problemas a la hora de sombrear. Y trata de hacer estos esquemas lo más rápido posible. Entre menos aunque te queden raros al principio, la idea no es que te quede bien, sino que tú adquieras la destreza. Y la destreza pues es repetir y repetir y repetir. Entonces terminas un esquema de ángulos y lo pones, lo guardas y pones una hoja nueva y haces otro. Trata de tardarte no más de 5 o 10 minutos en cada uno de los sketches para que desarrolles la velocidad de ver esta información lo mejor posible. Este ángulo me quedó más arriba, este va un poco más abajo. Rescato la información que estaba aquí. Este ángulo va más cerrado, es más pequeño también. Este iría más o menos así. Y bueno, claro que ahorita para efectos de acelerar la explicación, pues ocupo 2 hojas del mismo tamaño, o sea, estoy prácticamente copiando. El tamaño también, esto es mucho más sencillo, pero pasar una imagen, cambiarla de tamaño, hacerla en un papel más grande o más pequeño, pues siempre va a implicar un poco más de dificultad, cosa que no hay ningún problema. Pero igual, te digo, es una destreza que vas a ir adquiriendo con el tiempo. Y no es mucho tiempo, es una mentira que el dibujo te va a tomar años desarrollarlo. Estas habilidades, si las practicas constantemente, si yo te digo, si haces uno de estos al día, en cosa de 2 semanas, 3 semanas, vas a ver una gran diferencia en tu manera de dibujar. Y pues eso siempre es como muy motivante, ¿no? Cuando empiezas a ver resultados. Quitamos la información. Esta la vamos a mover un poco para acá. Pero sobre todo que de esta forma o estudiando de esta manera no tienes que hacer todo un dibujo de principio a fin para practicar y entender, sino que únicamente abordas el tema que te interesa, ¿no?